Buenas noches, amada iglesia. Una vez más, bienvenidos a nuestra serie de los miércoles, la serie El lenguaje del perdón, la sesión 2, que lleva por título ¿Qué es perdonar? Tenemos para iniciar una frase del doctor Martin Luther King. Dice, debemos desarrollar y mantener la capacidad de amar. Quien está desprovisto del poder de perdonar, está desprovisto del poder de amar. Busquemos la definición, o tengo una definición de lo que significa perdonar. Dice, librar a una persona de un castigo o una obligación. Durante el desarrollo del tema vamos a ver qué tan acertada es esa definición. Y en el primer punto tenemos que el perdón es igual que el amor. Y muchos creemos saber acerca de él, tanto del amor como del perdón, pero pocos lo entendemos. Y en cuanto al perdón, quienes lo hemos vivido, realmente lo podemos entender. Quienes lo hemos experimentado, sabemos el bienestar que esto causa. Otro punto es, el perdón no es un sentimiento. El perdón requiere voluntad. El perdón realmente es una decisión sostenida en el tiempo. Y el objetivo del perdón es eliminar el dolor que llevamos por dentro. ¿Por qué damos el perdón? El perdón lo damos para no convertirnos en víctimas del error de la otra persona. Si una persona se equivocó contra mí, yo no debo convertirme en víctima y para no vivir atrapados en el dolor del pasado. Muchas veces nos quedamos en eso, en lo que alguien nos hizo, en lo que alguien hizo que nos hirió, que nos lastimó y vivimos presos del pasado. Ese es una de las cosas que el perdón busca eliminar. El perdón no es acerca de la justicia, sino de la necesidad de sacar el dolor que se lleva por dentro. Cuando alguien nos ha hecho daño o ha hecho algo que nos causó daño en el pasado, o ahora mismo hace algo que nos causa daño, y no perdonamos porque creemos que esa persona que nos ofendió no va a obtener el castigo o no obtiene el castigo que se merece. ¿Y cuál es la reacción nuestra? La reacción nuestra es utilizar el rencor y el odio como instrumento para hacer justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces manifestando rencor y odio hacia esa otra persona, yo digo, de esa manera lo estoy castigando. En los casos de pareja, ¿sí? En la relación conyugal, muchas veces se guarda silencio o se echan indirectas, ¿sí? De manera fuerte para que la otra persona se sienta mal o se sienta castigada por mí, por algo que esa persona hizo en contra mía o en contra de nuestros hijos, ¿sí? Lo mismo se da entre padres e hijos a padres, ¿sí? Y la verdad es que no tiene que ver con la justicia. La decisión de perdonar no es para hacer justicia, ¿es para qué? Es para sacar el dolor que yo llevo dentro y para vivir más tranquila, más relajada, tener esa paz. Perdonar es romper la lista de los pendientes. Cuando no perdonamos, nosotros tenemos cosas allí, latentes, que aunque hayan pasado hace mucho tiempo y que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que están vivas, que las recordamos y nos hacen el mismo daño como si fuera ayer, como si hubiera sucedido ayer.
y nos lastiman, sufrimos, sentimos dolor, sentimos resentimiento, odio. Entonces, cuando nosotros perdonamos, rompemos con todos esos sentimientos, con todo ese lastre que venimos cargando desde atrás, con quien sea que nos haya ofendido, con quien sea que nos haya hecho daño, ¿sí? Y cancelamos la deuda que el ofensor haya tenido con nosotros. Y sentimos tranquilidad, nos sentimos livianos, sentimos alegría, sentimos gozo, paz en nuestro corazón. El perdonar es algo muy, muy bonito, realmente lo es. Y, y es una decisión muy hermosa que podemos tomar. Otro punto es que perdonar es cambiar nuestros sentimientos negativos por palabras de bendición. No es fácil, no es fácil perdonar, no es fácil tomar esa decisión cuando otra persona nos ha lastimado. Requiere de un proceso, el perdón requiere de un proceso. Debemos aceptar los errores que hemos cometido, los errores que la otra persona cometió. Y la primera persona que debe perdonarse soy yo misma, ¿sí? Por lo que yo haya hecho y por lo que yo haya sentido cuando esa otra persona me ofendió a mí. Y cambiar esas palabras o esos deseos que yo antes tenía hacia mi ofensor, cambiarlas por palabras de bendición, por buenos deseos para esa persona, sea mi pareja, sea mi familia, sea compañeros de trabajo, amigos. Entre amigos también se puede dar esto, entre compañeros de trabajo, padres e hijos. Cuántas relaciones vemos, pues, familiares que, que los hijos desean el mal para los padres, que los padres desean el mal para los hijos a causa de daños anteriores, de alguna cosa que hicieron, que se ofendieron, que dañaron, ¿sí? Y sembraron, o se quedó, mejor dicho, esa semillita ahí que va creciendo de ese odio, de ese resentimiento. Pero aunque sea difícil, no es imposible, porque pues sí, es difícil y va en contra de nuestros sentimientos, pero cuando nos lo proponemos y cuando ponemos todas estas cosas en manos de Dios, va a ser mucho más fácil, porque ya sabemos que Dios es nuestro guía, que Dios nos fortalece, que nos da sabiduría. Pues los creyentes, los cristianos, lo hemos experimentado ya de una manera casi que sobrenatural y lo entendemos quizá de esa manera. Para los que no son cristianos también, este mensaje no es solamente para los creyentes, sino para todas las personas que necesitamos de alguna manera ser edificados, tener esta palabra que Dios nos trae cada miércoles a través de estos medios y que nos hace fortalecer como familia o como persona. Si ya tenemos nuestra familia conformada o si estamos pensando en conformar familia, nos hace eh, replantearnos en muchas cosas. Otro punto que tenemos es que el perdón es para encontrar el equilibrio y la paz interior. El perdón no se debe dar porque la persona que me ha ofendido lo merezca o para esperar que esa persona cambie. El perdón lo debo dar yo buscando esa sanidad interior, esa paz interior que va a traer a mí el hecho de perdonar, el hecho de ya no sentir ese resentimiento, ese odio o ese rencor que yo sentía antes de haber perdonado a la persona que me ofendió, que me hizo daño.
No puedo esperar a que la otra persona cambie tampoco, porque si yo perdono esperando a que cambie, ese es nuestro deseo, sí, ese es nuestro deseo, que la otra persona cambie y que la relación pues también cambie, ¿verdad? Más si se trata de la relación de pareja, donde muchas veces en las parejas hay diferencias, pero a veces se van dejando cositas allí y las dejamos para después y van generando esas raíces de resentimiento y empieza a desequilibrarse la armonía de esa pareja. Entonces, lo que buscamos cuando hablamos de perdón es que podamos sentarnos, dialogar, cónyuges, si hay problemas de pareja, o padres e hijos cuando hay dificultades también con los hijos, o cuando hay dificultades entre los cónyuges por la crianza de los hijos. Vemos que a veces uno quiere disciplinar, orientar bien a los hijos, el otro va en contra de estas cosas. O sea, son muchos los ítems, los puntos que pueden generar que haya esas dificultades, ¿sí? Pero a lo que nos invita el perdón es a eso, a reconocer que todos tenemos falencias y que la idea es concertar y perdonarnos las ofensas que hayamos cometido el uno con el otro. Quien no perdona vive amargado. Sin paz en el corazón y es incapaz de amar. El perdón permite sanar la amargura, recobrar la capacidad de amar y restaurar una relación, cualquiera que sea. Que yo tuve un problema con mi hija, por la razón que haya sido, con mi hijo, por la razón que haya sido. ¿Cuál es la vía, la mejor vía? Si no es que nos sentemos, que hablemos del problema, que hablemos de la dificultad, de la situación que está causando quizá ese problema y que nos perdonemos y que podamos cortar con esa amargura, con ese resentimiento que se puede ir generando con el tiempo. En el momento cuando hay una dificultad y si es un problema difícil, en el momento lo que se genera, lo inicial, es dolor. Pero estos sentimientos van cambiando con el paso de los días y allí es donde se va generando la amargura. Si bien a veces no lo podemos evitar porque ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando ya nos damos cuenta, lo que debemos hacer es eso, perdonar y cortar con estas raíces de amargura, sanar esa amargura que por una u otra circunstancia llevemos en el corazón hacia esa otra persona. El perdón no significa olvidar. Y esto es algo que es un mito que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Que si uno perdona, olvida. Pero no es así. No en el sentido literal de olvidar, porque olvidar es borrar de la memoria, de la mente, algún recuerdo. No importa el recuerdo, si es bueno, si es malo, si es positivo, si es negativo. No, es borrar, ¿sí? De nuestra mente, desaparecer. Pero en el sentido del perdón no significa eso. Y se los digo también por experiencia. El olvidar en el proceso del perdón lo que significa es recordar sin dolor aquella situación que en su momento nos causó daño, nos hizo daño, nos causó dolor, nos causó tristeza. Eso es olvidar.
Dice la palabra en Miqueas 7:19. Dios dice que Él tomó nuestros pecados y errores, los tira al fondo del mar y olvida. Esto no quiere decir que Dios no tiene memoria. No significa que Dios tiene mala memoria, sino lo que significa es que Dios anula el efecto que ese pecado o que esos errores tuvieron. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando perdonamos. Que ya esos errores que cometieron en contra nuestra tengan ese efecto negativo que tenían antes. Eso quiere decir, dice la palabra, que las ofensas en realidad no se borran de la mente, pero que su efecto negativo ya no va. Otro punto es que sin el perdón solo vemos los errores de las demás personas. Cuando nosotros no perdonamos, muchas veces nos enfocamos en ver las cosas negativas, lo que esa otra persona hace mal. Y nos olvidamos que también tiene cualidades, que también hace cosas buenas, porque también dice la palabra que nosotros siendo malos, hacemos cosas buenas. Que nosotros siendo malos, damos buenas dádivas. Entonces, por mala que sea una persona, hace cosas buenas. Cuando alguien nos ofendió, cuando alguien nos hizo daño, generalmente pasa. Y no podemos decir, ninguno de nosotros se ha escapado a que alguien le haya hecho algo negativo, algo que lo dañó, algo que le dolió. Y si no lo ha perdonado, créanme que es muy factible que esa persona se esté enfocando solamente en ver los errores del otro. Pero al perdonar, dejamos de exponer el error de la otra persona y somos capaces ya de hablar bien de ese alguien cuando estamos con otras personas. Es decir, que somos capaces de bendecir, porque recordemos que bendecir es decir bien de otra persona, ¿sí? Y maldecir es hablar mal de otra persona. Entonces, cuando hablamos mal de alguien, estamos maldiciendo. Cuando hablamos bien de alguien, estamos bendiciendo. Y Dios se agrada mucho de las bendiciones que nosotros damos hacia otras personas. Cuando nosotros no perdonamos o cuando nosotros nos enfocamos en los errores de otra persona, realmente tenemos la vista nublada. ¿Por qué? Aquí mismo estamos diciendo que vemos solo los errores, no vemos lo bueno. Entonces, tratemos de perdonar y de poder ver lo bueno que hay en otra persona, en su corazón, en sus actitudes y no enfocarnos solamente en los errores que esta persona cometió. Otro punto, el perdón facilita la reconciliación. Bueno, en este caso, el autor se refiere concretamente a la pareja, cuando hay problemas de pareja, cualquiera que sea lo que haya causado el conflicto, cualquiera que sea la situación que haya generado un distanciamiento o una ruptura de la relación. Y nos dice que la reconciliación requiere que la otra persona también acepte sus errores y se comprometa al cambio. Entonces, el perdón no necesariamente significa que va a haber reconciliación.
porque como ya lo dijimos anteriormente, el perdón es un proceso. Y cuando se trata de pareja, es un proceso un poco más complejo, porque se requiere que los dos cónyuges acepten sus errores, los reconozcan y estén dispuestos a cambiar, ¿sí? A cambiar esas situaciones que están generando esa división en la familia o ese fraccionamiento en su familia, dentro de su hogar. Cuando hay perdón, no necesariamente significa que debe haber reconciliación. Si el caso es, por ejemplo, de violencia entre cónyuges, si es de celos enfermizos o de desconfianza, de heridas profundas, o que la otra persona no acepta sus errores, que se da mucho, muchas parejas llegan a terapia, van los dos al comienzo, pero entonces hay uno de los dos cónyuges que no acepta los errores y siempre va a estar, es que usted hizo, es que usted dijo, es que usted no entiende, usted. Y le echa la culpa al otro cónyuge. Muchas veces esa persona asume su culpa, su responsabilidad, pero la otra, en una pareja son dos, y tanto el uno como el otro tienen defectos y virtudes, tienen aciertos y tienen desaciertos. Entonces, aquí es donde nuestro autor nos dice que debemos evaluar bien y buscar ayuda profesional en caso que sea necesario. Ese para el caso concreto de las parejas. Si es padres e hijos, también podemos ver que hay familias donde los padres agreden a los hijos agreden a los padres. Entonces son situaciones que aparte de reconocer que hay un error, también hay que buscar atacar la raíz de esa falla para poder corregirla y que esta familia se restaure y haya una reconciliación. Cuando solamente se da el perdón y no la reconciliación, ¿qué logra el perdón en estos casos? Logra que nosotros nos sintamos libres del dolor que sentíamos, ¿sí? Pero, como les decía, se debe buscar la ayuda profesional, aunque ya vamos más livianos por el solo hecho de haber perdonado. Ahora, vayamos a la palabra. En Mateo 5, 23, 24, y este pasaje lo conocemos todos, casi todos, hablo de los creyentes y de los que no lo son, se lo recomiendo. Los expertos dicen que si tuvieran, por alguna razón, tuvieran que deshacerse de la Biblia, arrancarían la página o las páginas donde está el Sermón del Monte, donde Jesucristo nos da unas enseñanzas profundas para nuestra vida. Y dice así, Mateo 5, 23, 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, oiga bien, tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Es una enseñanza muy profunda y es el mismo Jesucristo el que nos la está diciendo. ¿Qué significa el hecho de que Jesús está interesado en la reconciliación con nuestro hermano antes de presentar ofrenda? Nosotros somos muy dados a ser religiosos, ¿sí? Cuando antes pues de esta situación, de esta pandemia, que nos reuníamos en la iglesia, al culto, y llegaba el momento de presentar la ofrenda y el diezmo,
ir a entregarlo allá, ¿verdad? Pero nos dice Jesucristo aquí en estos versículos que si recordamos que mi hermano tiene algo en contra mía, oiga, no dice que si mi hermano me hizo algo. Aquí está hablando de que de pronto fui yo el que hice algo en contra de mi hermano y por lo tanto él tiene algo en contra mía. Debo ir buscar a mi hermano y reconciliarme con él. ¿No me está diciendo que le entregue primero mi ofrenda y luego busque a mi hermano? Dice, no, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Voy, lo busco y le pido perdón. Busco la reconciliación con él. ¿Qué pasa si mi hermano no quiere reconciliarse conmigo? Yo habré hecho mi parte, me habré descargado, habré hecho lo que la palabra, lo que Jesucristo me dice que debo hacer, ¿sí? Y es estar en paz con mi hermano. ¿Para qué? Para que Dios se agrade de lo que yo vengo a darle, sea material o sea espiritual. Finalizamos diciendo que el resentimiento, el rencor y la amargura son un obstáculo entre Dios y nosotros. La falta de perdón es un tipo de carga que no nos deja profundizar en nuestra espiritualidad y en nuestra vida. Jesús nos invita a dejar las cosas que nos pesan para venir a su presencia livianos y sin ninguna interrupción, sin nada que se interponga en esa relación entre Dios y yo. Mis amados, oremos para que Dios nos ministre, para que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón y ponga en nosotros ese deseo de perdonar y ese deseo de pedir perdón. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu mensaje, por tu palabra, Señor. Hoy ponemos delante de ti nuestros corazones, tú que los conoces y sabes qué sentimientos hay en ellos, tú que los escudriñas, los conoces perfectamente, Señor. Los ponemos en tus manos, los ponemos delante de ti, Señor, para que elimines toda raíz de amargura, de dolor, de resentimiento y pongas en ellos, Señor, nuestro deseo de perdón y de reconciliación con nuestros hermanos, con nuestra familia, Señor, con nuestros cónyuges, con nuestros compañeros de trabajo, con todas las personas con quienes nos relacionamos, Señor, a quienes podamos haberles hecho daño y de quien hayamos recibido también algo que nos haya dañado, que nos haya causado algún mal. Padre bueno, sabemos que tú obras para el bien de todos, Señor, para el bien de tu iglesia. La ponemos delante de ti, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y honra a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amada iglesia. Hasta otra oportunidad que podamos reunirnos, así sea por este medio. Que Dios los guarde y chao.